Ya. Buenas noches a todos. Nuevamente aquí estamos. Gracias a Dios. Después de tantas complicaciones técnicas, por fin podemos compartir con ustedes nuestras reflexiones. Y ahora con el tema que vamos a tratar es la imagen de Dios ante la crisis del COVID. Así lo hemos titulado este tema. ¿Y por qué este título? Yo creo que tenemos que reflexionar profundamente sobre la imagen que nosotros tenemos de Dios, del Dios Todopoderoso. ¿Qué significa que Dios sea poderoso? En una situación en la que nos encontramos, por decirlo así, frente a la amenaza de la muerte. ¿Y esto por qué lo digo? Porque nosotros generalmente recurrimos a Dios para pedirle que nos libre del mal, que nos sane, que nos cure de una enfermedad, etcétera. Porque esto nos han enseñado nuestros padres y porque también es lo que hemos enseñado en la iglesia, que Dios tiene poder y que Él, una cosa que incluso yo he dicho aquí, lo reconozco, es que Él no es que quiera el mal, sino que lo permite. Desde ahí estamos en una idea equivocada del poder de Dios. Ya hemos reflexionado un poco sobre este tema, pero como que ahora meditando y leyendo, creo que es necesario precisar más, un poco más nuestra imagen de Dios. Sí, Dios es todopoderoso, eso no cabe duda, ¿verdad? Sí, pero también es cierto que Dios creó el universo, como ya hemos dicho otras veces, con sus ciclos, con sus, ¿cómo diríamos? Con sus ritmos, con sus leyes, etcétera. Y al mismo tiempo, pues creemos que Dios creó al ser humano dotado de libertad y ha puesto en nuestras manos pues la capacidad de salir adelante. Pero por otra parte, nosotros muchas veces nos atrapamos en una idea de Dios de que Él tiene que resolvernos todos los problemas. Por ejemplo, decimos, eh, cargamos sobre Dios la responsabilidad de frenar este mal que azota a la humanidad, que azota a hombres y mujeres del mundo entero. Y creo que eso tenemos que depurarlo, purificarlo. En mi libro Te llevaré al desierto y ahí hablaré a tu corazón. Precisamente tratamos en un tema esto de cómo nosotros nos hacemos ideas falsas de Dios, ideas equivocadas. Y muchas veces es porque así nos hemos formado, así nos han forjado nuestros padres desde pequeños.
en el catecismo, en la iglesia, en el sermón del sacerdote. Incluso ya no hablemos de la idea de que Dios castiga, que es otro problema que de alguna manera se ha ido superando. Creo que ese es lo bueno, ¿verdad? Pero sin embargo prevalece. De hecho, en estos tiempos, ahorita en estas circunstancias que estamos viviendo, eh, muchos todavía quieren recuperar esta idea del castigo divino. De repente como que lo matizamos diciendo, no, bueno, no es que Dios castigue, sino que Dios permite el mal. No es que Él lo quiera, sino que lo permite. Pero aún esta afirmación de que Dios permite el mal es complicada, es problemática, ¿verdad? Porque queda claro que no es que Dios permita el mal, porque si es que Dios lo permite, quiere decir que Él puede no permitirlo. Y si no le permite, ¿por qué no lo permite? ¿Por qué no hace algo? Y en estas circunstancias en las que estamos viviendo, sobre todo en estas, pero en momentos en que personas, por ejemplo, experimentan una pérdida muy dolorosa o se ven en una situación de grave enfermedad, están de alguna manera sufriendo porque, vamos a quitar esto de aquí, y entrando en una crisis de su idea de Dios. Y creo que es muy importante que lo tengamos bien claro todo esto, lo más claro que se pueda, porque también hay que tener presente que en la cuestión de la fe estamos siempre hasta el misterio, no vamos a tener todo siempre claramente. Y por lo tanto tenemos que reflexionar sobre ideas equivocadas de Dios o imágenes equivocadas que en estas circunstancias nos pueden llevar como a un infantilismo o a una irresponsabilidad de lo que estamos viviendo. Hay muchos, ¿cómo diríamos? Muchos puntos de vista en este aspecto y algunos de ellos son muy comprometedores y eso hay que tener cuidado, ¿sí? De alguna manera, nuestra imagen de la omnipotencia divina, pues claro que no va a cambiar, ¿verdad? Dios tiene el poder, pero podríamos decir, como matizar la idea de la omnipotencia de Dios, en el sentido de que sí, ciertamente Dios es todopoderoso, pero finalmente Dios creó al hombre, Dios nos creó y nos dio la capacidad, nos dio el poder, de verdad la capacidad, la facultad de poder actuar. Esta afirmación yo ya la he escuchado y la he repetido en algunas ocasiones, la he pronunciado, cuando alguien dice, bueno, ¿y por qué Dios no hace algo por nosotros? ¿Por qué no nos libera de esta amenaza? La respuesta que se puede dar a esta pregunta, a esta interrogante es porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Y qué hizo Dios? Te hizo a ti. Te hizo a ti, te hizo a mí, no me hizo a mí. Creó la humanidad, o sea, y nos dio el poder. Ahí está el Salmo 8, ¿verdad? Que habla de la grandeza del ser humano. Nos habla de cómo Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos dio el poder de dominar la creación. En ese punto de vista, pues está en nosotros, está en nuestra responsabilidad esforzarnos por poner todo en nuestra parte para contrarrestar esta amenaza que se cierne sobre la humanidad. No solamente en cuanto a encontrar los remedios para que podamos protegernos del contagio o podamos librarnos de la muerte, sino también en encontrar la manera de enfrentar lo que conlleva esta crisis en todos nosotros. Claro que sí, cabe aquí también la súplica y la oración de la que ya hemos hablado, sí.
Pero más que pedirle al Señor que resuelva nuestros problemas, que nos saque de estas apuraciones, tendremos que pedirle al Señor, ilumínanos, Señor. Ilumínanos para poder nosotros encontrar las soluciones a estas situaciones que estamos viviendo. Creo que esa debe de ser la clave. Pero después de haber clarificado nuestra idea de Dios, creo que aquí entra la oración en el sentido de pedirle a Dios que nos ilumine. Entrar en oración. Acabamos de celebrar la fiesta de Pentecostés en una forma muy austera, ¿verdad? Y vamos a ver si tenemos aquí comentarios. Ok, aquí ha habido en Facebook. Oh, ahí está. Saludos, Pérez, gracias por saludar. A ver cuándo te vienes acá a transmitir conmigo, si es que me estás escuchando. Por ahí tengo ese saludo acá en mi página personal. Vuelvo a repetirles, todo esto que les comparto es para que nosotros podamos enfrentar lo que estamos viviendo, porque como les decía el día de ayer, muchas personas viven en incertidumbre, incluso algunos en impotencia. ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer. Acuérdense que ya les decía, por ejemplo, de quienes no pueden dormir, hay quienes no pueden dormir por la angustia. Ya les decía que se despierta una capacidad del ser humano que todos tenemos, ¿verdad? De, ¿cómo diríamos? De reaccionar ante situaciones de grave peligro, que es la de la alerta, ¿sí? Pero ahora también con esta reflexión que les estoy compartiendo, quisiera que contribuir más, porque también la angustia puede venir por esa idea equivocada que tenemos de Dios, al sentir impotencia y poder también, y quizás también vernos en el riesgo de perder la fe al ver que Dios no hace nada por nosotros, Dios no actúa. Esto en consecuencia de una fe infantil, ¿sí? Y de una idea equivocada de un Dios. Un Dios, pues, que sería, pues, un Dios paternalista y nosotros una fe infantil. Vuelvo a repetirles, no es que no le pidamos a Dios, Él nos pide, pero sobre todo nos dice que pidamos al Espíritu Santo para que Él actúe en nosotros. Tal vez tendríamos que pedirle al Señor que ilumine a los expertos, a los científicos, a los médicos, a los profesionales de la salud, para que adquieran la capacidad de poder encontrar un remedio, una medicina ante esta situación, ante esta enfermedad que estamos viviendo. Y en cuanto a las consecuencias que estamos padeciendo, pues también la oración debería ser pedirle a Dios que ilumine a las autoridades para que tomen las mejores decisiones. Que esto, como les decía ayer, no sea una causa de persecución, sí, que no sea una causa de represión, de como diríamos, sí, de pérdida de las libertades o los derechos que hemos adquirido, porque la libertad no la adquieres, la libertad la tienes, te la da Dios, pero que se nos han reconocido, diría mejor la palabra, gracias a los regímenes en los que vivimos, que es donde tenemos un régimen de derechos. Que no llegue a ser esta situación una causa de represión de las libertades humanas. Yo entiendo, ¿verdad?, de que debido a la crisis, pues se nos esté pidiendo
encerrarnos, que nos quedemos en casa y todo esto, pero creo que también tenemos que ir viendo un sano equilibrio. Y como por ejemplo la importancia de orar, pero de orar pidiéndole a Dios que nos ilumine, que nos aliente a todos. Por ejemplo, a los padres de familia. Nosotros generalmente en nuestra oración, ¿qué es lo que le pedimos a Dios? Pues le pedimos a Dios que nos conceda trabajo, que no nos falte el dinero, que nos libre de las pruebas, de las dificultades. Y aquí es donde entro así como en el meollo del asunto, en la clave de la reflexión. A la luz del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, verso 46, así como también del Evangelio de Marcos, capítulo 15, verso 34, ustedes lo pueden leer. ¿Y a qué pasaje se refiere? Se refiere al momento en que está Jesús crucificado en la cruz y los judíos le dicen, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no le pides al Padre que te baje de la cruz? A tu Padre amado. Y sabemos pues cuál es el desenlace de esta historia, pues que pues no. En primer lugar, ni Jesús le pide al Padre que lo baje de la cruz, ni el Padre lo baja de la cruz. Entonces, ¿ante qué imagen de Dios Padre estamos aquí? Cristo muere en la cruz, Cristo se queda en la cruz sufriendo hasta morir, fracasado, solo, exclama diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Está entre una desesperanza y por otra parte una entrega confiada, porque recordemos que cuando Cristo está en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero también dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vean ustedes, cada una de estas expresiones tan lacónicas, tan sucintas, tan cortas, como contienen un mensaje muy profundo. El Padre no hace el milagro de librar a Cristo de la cruz. ¿Y por qué si no libra a Cristo de la cruz? ¿Por qué no lo desclavó de la cruz? ¿Por qué tendría que a nosotros evitarnos la prueba? El mismo Cristo Jesús nos dice que tenemos que pasar pruebas. Y no por eso Dios como diríamos, no por eso Dios es impotente, porque no haya permitido que Cristo bajara de la cruz. Al contrario, se ve el gran poder de Dios que de alguna manera acepta el sacrificio de su Hijo. Ahora, bueno, pues, y muchos se han planteado la pregunta, ¿qué hubiera pasado si Cristo realmente se hubiera bajado de la cruz? Bueno, pues lo que hubiera sucedido aquí es que el Padre hubiese coartado la libertad del Hijo. Porque recordemos que la cruz es consecuencia de la opción que Cristo Jesús hace en su vida. La cruz no es un desenlace fatal, una mala suerte en Jesús. Como a veces piensan las personas cuando les suceden las desgracias, pues es que esto me pasó. Y fíjense, esa manera de pensar es irresponsable porque decimos, ¿por qué me pasa esto a mí?
No analizamos a fondo responsablemente que lo que nos sucede es consecuencia de nuestros actos, de todo un conjunto de acciones. Igual la cruz pues es algo a lo que realmente Jesús iba a ir, él libremente aceptó. Lo que hizo Jesús fue salvar a la humanidad, cumplir con su misión, y la misión, ¿verdad?, de anunciar la buena nueva a los pobres, la salvación, lo llevó inevitablemente a la cruz, y él aceptó, ¿verdad? Entonces, si el Padre lo hubiese bajado de la cruz, entonces se hubiera destrabado todo el plan de Jesús. Dios Padre respeta la libertad del hombre, no viola nuestra libertad, ¿sí? Entonces, ya estaba decidido, así tenía que suceder. Claro que Cristo de alguna manera clama al Padre, precisamente por la cuestión de su humanidad, porque pues se hizo humano semejante a nosotros en todo. Nosotros también podemos aceptar una misión, podemos hacer una opción, y en el trayecto de la opción podemos pasar crisis en el sentido de que de repente podemos dudar de la opción y tener la tentación de desertar. De alguna manera aquí Cristo está encarnando la experiencia humana. Finalmente no desertó, llegó hasta el extremo de morir por nosotros, pero eso no quiere decir que pasara por una crisis. Igual nosotros también, yo me pongo a pensar en mi vocación, en momentos de la vida en las que uno piensa y reflexiona, cuando pasa momentos difíciles, persecuciones, sufrimientos, por haber hecho esta elección. No es, como diríamos, de sorprendente que uno no pudiera dudar o entrar en crisis y de pensar en desertar. Pero finalmente, aquí lo importante es que mantienes tu opción y sigues adelante. Ahora vamos a pensar, por ejemplo, en el caso en general de todas las personas, en el caso desde el punto de vista de la existencia. Yo les compartía precisamente en una ocasión a los feligreses cuando alguien se suicida, por ejemplo. En cuestión de la existencia, se nos ha dado la opción de existir, se nos ha dado la vida. Ciertamente de esto no se nos ha pedido permiso. Simplemente podríamos decir que fuimos arrojados a la existencia o llamados a la existencia, como lo veamos, llamados a la existencia, arrojados a la existencia. Y puede ser que de repente hay personas que piensan, ¿por qué me llamó Dios a la existencia? ¿Por qué me dio la vida? Si esta vida yo no la quiero, si esta vida no me gusta, puedes estar entrando en una crisis. Y hay personas que pasan por esa experiencia y les pasa por su mente la idea de suicidarse por la situación, por la dureza de la vida que estén experimentando, sea la que sea, pero la superan y siguen adelante. Hay personas que no lo superan. Y desde esa libertad que los dio Dios, pues deciden quitarse la existencia porque no son capaces de soportar las desavenencias o las dificultades de la vida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sucede esto? Por la libertad del ser humano. Y vuelvo a repetir, no es que Dios lo permita, ni es que Él sea impotente,
no es que no sea todopoderoso, simplemente Dios no contradice, no contraviene el orden que Él mismo creó. Y independientemente de que se diga que este virus fue fabricado por la ciencia humana o que este virus fue producto de la evolución, también eso ya lo hemos reflexionado, pues finalmente es parte de la misma proceso de la evolución de la naturaleza, de la creación, y aunque lo fuese creado el hombre, pues es también parte de la capacidad que Dios le dio al hombre, ¿verdad? De transformar el mundo, porque Dios le dio ese poder de crear, de perfeccionar. Claro que Dios no lo dio para perfeccionarlo, pero bien sabemos que muchas veces nosotros en esa experimentación, en esa búsqueda de mejoras, se cometen errores. Muchos errores ha cometido la humanidad porque la humanidad aprende de acierto y de error. Y pues podríamos decir que pagan justos por pecadores, ¿verdad? Pero en realidad es parte del misterio de la existencia, es parte de la misma orden del universo, que es a través de acierto y de error, en el caso del ser humano. En el caso de la naturaleza es impresionante, la verdad, cómo la misma naturaleza va perfeccionándose, pero conlleva al mismo tiempo, por ejemplo, la desaparición de algunas especies, ya no digamos porque el hombre las desaparece, sino porque siempre han desaparecido especies. Por ejemplo, cuando desaparecieron los dinosaurios, la destrucción de algunos ecosistemas o de algunas, ¿cómo se diríamos? De algunas formas de vida, y que da la pauta al surgimiento de otras formas de vida. Y como ya les decía, esto es parte de la evolución. Pero aquí nosotros nos enfrentamos ante esta situación que de alguna manera cuestiona o que descompone todo el orden que ya teníamos. Podemos nosotros entrar en crisis de nuestra fe. Y no es que ya no vaya a ser necesario creer. Es muy importante realmente la apertura a la divinidad, ahora más que nunca, pero en una forma adulta, no con la pretensión de querer pedirle a Dios que resuelva este problema, que sea Él el que componga la situación, como si Dios lo hubiese descompuesto. Porque eso también es muy importante, no es que Dios lo haya descompuesto. Y retomando el tema de la muerte de Jesucristo en la cruz, decíamos que el Padre no baja a Jesús de la cruz, sino que lo rescata después, ya después de muerto, fíjense bien. O sea, no lo libra de la muerte. De alguna manera, entre comillas, lo deja morir, ¿verdad? Pero después lo rescata de la tumba. Y esto pues es algo realmente del misterio de la revelación, ¿sí? De tal manera que nosotros podríamos decir que así Dios nos entiende. ¿Por qué? Porque según la revelación, según la fe que profesamos, que también esto es algo que tendríamos que, nos quedamos estupefactos, ¿verdad? Porque no podemos profundizar más, ¿verdad? Pero este tema de que el Padre sufre por la muerte de su Hijo. Puede ser que algunos puedan cuestionar el hecho de que el Padre sufra, porque podríamos decir, bueno, ¿cómo es que sufre el Padre si Él es Dios? Si es perfecto, no puede sufrir. Ahí yo me tropiezo porque aunque he escuchado y he leído, he estudiado muchas explicaciones para asimilar o entender el hecho de que el Padre sufra, no
yo me quedo con que este es un misterio. Ahí sí no entró. Y quizás eso es algo que pueden explicar más bien los grandes teólogos, ¿verdad? Pero nada más les planteo cómo también eso es algo que se cuestiona. Vamos a quedarnos con lo que nos enseña la fe, que el Padre sufre por la muerte de su Hijo, siendo Dios. ¿Sí? Pero aún sufriendo, no hace el milagro de liberarlo de la muerte. Y de alguna manera, aquí podríamos decir que de esta forma el Padre nos comprende en la cuestión del sufrimiento y del dolor. Y esto ilumina el tema de cómo nosotros tenemos que enfrentar el sufrimiento y el dolor. En todas sus formas. En estas circunstancias actuales, nosotros que gracias a Dios no hemos experimentado directamente, ¿verdad? La prueba del contagio. Ya, pues uno sabe de casos, nos cuentan, pero solo porque nos cuentan o porque oímos en las noticias. Pero hasta el momento a nosotros no nos ha tocado y las personas con las que yo he dialogado no tenemos una referencia certera de experiencia cercana hasta ahorita, pero no sabemos. Pero aunque sabemos si lo pasaremos o no, tenemos que estar preparados. Pero aunque no lo experimentemos en el hecho de sentir el sufrimiento, el dolor por alguien cercano o nosotros mismos, sin embargo, experimentamos el sufrimiento y el dolor de la angustia, por ejemplo, del acentuamiento del temor a la muerte, como ya les había compartido en otros momentos. En ese sentido, Dios nos entiende, podríamos decirlo así. Dios nos comprende. Y porque Él mismo no pudo, como diríamos, librar a su Hijo de la muerte, sino que vio morir a su único Hijo, al unigénito, que es Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros podríamos decir, ¿por qué el Padre del Cielo no hizo un pequeño esfuerzo? Y así todos habrían creído en Él. Ayer, hoy y siempre, como ya les había reflexionado el día de ayer, habrían creído. ¿Sí? Bueno, la respuesta sería que ya se los eso ya se los he dicho otras veces, porque Dios no negocia su modo de ser y obrar con nuestras condiciones. Esa es otra idea equivocada de la divinidad. El pretender negociar con Dios. Los que me están oyendo, de veras debemos purificar esta imagen que tenemos de Dios, de que Dios es un comerciante y que podemos negociar con Él. Creo que más que nada tenemos que saber aceptar los signos de los tiempos, interpretarlos, vivirlos, enfrentarlos y no, ¿cómo diríamos? No por eso vamos a perder la fe en Dios. Y aquí está una afirmación que yo he hecho: creer en Dios, pase lo que pase, ¿sí? Darnos cuenta de cómo, bueno, que Dios también es libre, ¿no? Y nosotros también somos libres, pero fíjense, ese es otro tema importante. ¿Cómo entendemos la libertad? La libertad no es hacer lo que nos dé la gana. La libertad tiene límites. Somos libres, sí, pero la libertad está condicionada a las opciones de vida que nosotros hacemos. Es decir, que no podemos contradecirnos a nosotros mismos si ya hicimos una opción de vida. Por ejemplo, el que hizo una opción de vida de casarse, pues la libertad está condicionada a ese compromiso. Él va a ser libre o ella va a ser libre en la medida que sostenga ese compromiso.
no quiere decir que siendo libre él pueda desistirse del compromiso que hizo, porque entonces esto ya no sería libertad. Así como tenemos la libertad de optar, así también nosotros la libertad nos debe de llevar a ser congruentes con las elecciones tomadas, con las opciones elegidas. Igual, aunque el Padre del Cielo es libre, sin embargo, no puede contradecirse a sí mismo, ¿verdad? Y por lo tanto, no podemos nosotros concebir una idea de un Dios negociante, porque si no, en todo caso, Dios estaría condicionado a nosotros y ya no sería absoluto, ya no sería omnipotente, sería más bien nuestro títere, porque podríamos hacerlo a nuestro modo. Ni a las personas debemos hacerlas a nuestro modo, menos a Dios. Como humanos, lamentablemente, muchas veces tendemos a manipular a las personas y a hacerlas a nuestro modo, pisoteando su libertad, no respetando su dignidad de persona. Y hay personas que se prestan a este tipo de situaciones cayendo en una especie de codependencia, lo cual no debería ser porque precisamente, como ya les decía, Dios nos ha hecho libres, no para esclavizarnos ni para hacernos víctimas o dependientes, ¿sí? Ahora, en lo que estamos viviendo ahora, que es una situación muy dura, todavía en nuestro entorno hay muchos que no creen, dicen, bueno, padre, ¿será cierto o no? Eso que se dice, déjenme pongo la tripita esta, que se me olvidó ponérmela. Eso de que se dice de que si existe o no existe el coronavirus, pues la verdad es que los hechos ahí están, las cifras ahí están, aunque se diga que, o hemos dicho nosotros mismos, ¿verdad?, que hay muchas personas que sufren o mueren de otras enfermedades. Sí hay una ambigüedad en el sentido de que generalmente a las personas que han fallecido a causa del COVID ya llevaban otros males, otros problemas. Pero no podemos negar el número de personas que han fallecido, ¿verdad? Y que siguen falleciendo. Y que claro que esto causa gran dolor, ¿sí? Gran dolor. Bueno, pues para quienes, como les digo, personas que han padecido la muerte de un ser querido, mis condolencias, ¿verdad? Mi pésame, sí. Sea cual sea la causa de la muerte, porque siguen falleciendo personas a consecuencia de muchas otras enfermedades, pero especialmente en cuanto a las que han fallecido a causa del COVID o del coronavirus, la verdad mis condolencias porque encontrarse con la muerte es algo muy duro, ¿verdad? Es experimentar el dolor que Cristo experimentó, la impotencia, por una parte una cercanía con Dios, ¿verdad? Con Cristo que padeció, y por otra parte de repente sentirse quizás abandonados por Dios y por lo tanto cerca de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Él experimentó esto. Entonces, en estas circunstancias que estamos viviendo, también el misterio de la muerte de Jesucristo en la cruz ilumina las realidades que estamos enfrentando. Ilumina los claroscuros de nuestra vida, las luces y las sombras de nuestra historia que vivimos nosotros y que otros han vivido en otras épocas. Y siempre ha habido una luz en la fe, se ha encontrado una luz, y esto es lo que se trata ahora de conseguir, y este es mi propósito con lo que estamos reflexionando.
Creo yo que este tiempo de la crisis de la pandemia del coronavirus es un momento de reflexionar. Nosotros hemos reflexionado mucho. Hoy tuve una reunión con sacerdotes y también tuvimos la oportunidad de compartir vía virtual una reflexión con nuestro obispo y después de que terminó esta reflexión pudimos compartir, reflexionar y hemos caído en la conclusión de que no se trata nada más de ver la manera de cómo regresar a la nueva normalidad, que como ya les he dicho, ni es nueva ni es normalidad. Cómo enfrentar los cambios que se están viviendo. Lo importante no es regresar. Sí, yo creo que todos queremos regresar. He platicado con feligreses y me dicen, padre, ¿cuándo va a haber misas en Tomelópez? No sé. ¿Cuándo? No sabemos. Pero mientras llega el tiempo de poder volver, tenemos que reflexionar cómo vamos a volver. Y tenemos que cuestionarnos de cómo hemos vivido nuestra fe hasta el día de hoy. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que nosotros vivimos una fe muy sacramentalista, en la que lo único importante parece ser que son los sacramentos. Y no porque no sean importantes, o sea, la Sacrosanctum Concilium, si no me equivoco, afirmó que la liturgia es manantial y cumbre de la vida cristiana. Esa es una afirmación del Vaticano II. La liturgia es manantial y cumbre de la vida cristiana. Y por eso es una parte central en la vivencia de nuestra fe. Pero creo que nos hemos quedado nada más en eso, en una especie de... nos hemos quedado en los extremos, entre que es manantial y es cumbre. Pero se nos ha olvidado todo el proceso, o sea, todo lo que implica desde donde brota la vida cristiana, que es el manantial, que es la liturgia, hasta donde ahorita te respondo porque no lo veo aquí el comentario. No te quiero espantar. Aquí tenemos un comentario de uno de los participantes. A ver, pues es que no se ve, está muy chiquita la letra. No. Vuelvo a escribir. Es que no puedo escuchar ahorita audios. Les pido que si hacen un comentario lo hagan ¿cómo se llama? Lo hagan en texto, por favor. ¿Sí? Bueno. Les decía, ¿verdad? A ver si no me perdí en que estábamos hablando, que lo importante no es volver a la nueva normalidad, sino cómo nosotros tenemos qué es lo que nos está cuestionando, ¿no? Y hablábamos de que faltaba ese... Hay un largo proceso desde que uno recibe la gracia, siempre es a través de un sacramento, por ejemplo el bautismo, que es el comienzo de la vida cristiana, hasta el último de los sacramentos. Y ese proceso es lo que nos hace falta trabajar mucho más. Se están haciendo esfuerzos, no digo que no, ¿verdad? La evangelización, la catequesis, pero no deja de haber una sacramentalización, podríamos decir, excesiva. Sí, aquí estoy viendo de que de la vida cristiana. Y eso hay que tener cuidado. Eso es lo que ahorita está. Por eso estamos sufriendo. Porque una de las más grandes preocupaciones de nosotros, los católicos,
tanto de los fieles como de nosotros sacerdotes, es cuándo vamos a poder volver a celebrar misas con el pueblo. Y sí, si nos preocupa, ¿para qué vamos a decir que no? Pero esa es una señal de que nuestra vida cristiana estaba resumida o estaba muy absorbida por los sacramentos. Y se nos olvidaron todos esos aspectos. Y uno de esos aspectos es esto que yo estoy haciendo ahorita de manera virtual. La importancia de formarnos en la fe, de reflexionar juntos, de meditar la palabra de Dios, de no solo meditar la palabra de Dios, sino de la oración personal, etcétera. Creo que eso, y también la caridad cristiana, la práctica de la caridad, como son las acciones sociales, la promoción humana, ¿sí? Y entonces estamos en ese predicamento, y tenemos que no querer tomar decisiones apresuradas. Yo creo que ahorita es tiempo para reflexionar. Les digo, yo esta reunión que tuve con mis hermanos sacerdotes virtual me llevó a esto, a confirmar que tenemos que seguir reflexionando. Yo, para poder compartir estas reflexiones, estoy reflexionando, pienso en mí mismo, en mi ministerio, en mi misión que tengo, pienso en mi pastoral, en cómo vamos a continuar la pastoral de la iglesia. No solamente la celebración de los sacramentos, forman parte central, sí, muy central, porque en nuestra vida cristiana la pastoral estaba muy centrada o está muy centrada en los sacramentos. Por ejemplo, ahorita se han dejado muchas fechas de partición de sacramentos, eran tiempos de primeras comuniones, de confirmaciones, de bautismos, y no se han podido hacer. Y no sabemos cuándo se van a poder hacer. Pero sí podemos reflexionar cómo podemos nosotros, por decirlo así, y ya les decía el día de ayer, creatividad es lo que necesitamos. ¿Cómo podemos hacer para diversificar más nuestra pastoral? No estamos en cero, tampoco quiero desconocer de todos los esfuerzos que se hacen y se han estado haciendo. Pero sí que esto que estamos pasando nos hace reflexionar, nos cuestiona sobre aquella normalidad o aquella rutina que llevábamos. Hablamos ahorita principalmente del aspecto religioso, pero también podemos hablar del aspecto familiar. Por ejemplo, en cuestión de la familia, yo les decía precisamente a mis catequistas, siempre les he dicho, el primer catequista eres tu mamá, eres tu papá. Los primeros responsables de la catequesis son los padres de familia, la misma familia. Igual podríamos decir de la educación de los hijos. Esta educación, tanto religiosa como humana, se la hemos delegado a las instituciones, a la escuela y a la catequesis parroquial. Pero los padres se han desentendido. Se han descargado en la catequista, se han descargado en el maestro, y se les ha olvidado que la educación religiosa que se da en la iglesia, o que se daba, porque ahorita no la podemos dar, a no ser que a distancia, y que se daba en las escuelas, era solo un complemento de la educación que los padres tenían que impartir, y los padres ya no lo hicieron. Si los padres cumplieran con este deber, creo que las cosas no serían así como estamos. Yo creo que serían mucho mejores. Ahorita muchos padres tienen muchas complicaciones con sus hijos, porque los hijos les piden que les ayuden, que sustituyan, entre comillas, el papel de los maestros, y los padres no saben qué hacer.
Y yo les aseguro que no están haciendo esto con la catequesis. Yo los cuestiono, los conmino a que se cuestionen, padres de familia, madres de familia, si en estos tiempos de crisis de confinamiento están asumiendo ustedes el papel de enseñarles la fe cristiana a sus hijos. Me temo que no lo hacen, pero ojalá me equivoque. ¿Sí? Entonces, para que ustedes vean, sufrimos tanto por la falta de la Eucaristía, por la falta de la comunión, ¿sí? Pero pues sí hay que tener en cuenta que esto nos debe llevar a recobrar aspectos de nuestra vida cristiana que hemos perdido, muy importantes. Yo en estas circunstancias también he pensado en la posibilidad de impartir clases de catecismo virtual para los niños. Hemos hecho un poquito un esfuerzo con los jóvenes, pero no. Ahorita esto que yo estoy compartiendo es en general. Y de verdad espero que sirva mucho y no espero ser el non plus ultra de la formación virtual, sino como que si ustedes quieren la punta de lanza para que muchos otros también busquen la manera de acercar la fe a través de estos medios, sobre todo mientras estamos sufriendo este confinamiento. Y como les decía, lo mismo, ya para ir concluyendo también, porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, si el Padre del cielo no baja a Jesús de la cruz, no lo libra de la cruz, entonces de alguna manera es una forma de decirnos que está con nosotros, ¿sí?, con todos aquellos que se deshacen en el dolor, que tropiezan, que caen o que tropezamos, ¿verdad? Porque todos tropezamos. Y con todos los que nos enfrentamos al enigma de la muerte, al misterio de la muerte, al dolor, ¿sí? De tal manera que así como Cristo angustiado se sintió abandonado por el Padre, nosotros también muchas veces nos preguntamos, ¿existe en verdad algún Dios? Y si existe, ¿cómo es? Porque entra en crisis la imagen que tenemos de Dios. Quizás no lo habían reflexionado, pero sí entra en crisis porque muchas personas me preguntan, incluso una persona que nos seguía un poquito en las Eucaristías, nos interpelaba, nos cuestionaba, bueno, ustedes si confían en Dios, ¿para qué traen cubrebocas? No deberían traer cubrebocas si confiaran en Dios. Le tratamos de responder de muchas formas, ¿verdad? Pero aquí no la juzgo, ni juzgo a nadie, ni a todas las personas que me preguntan, ¿verdad? Y que interpelan nuestra fe, que dicen, bueno, pues si confiamos en Dios, ¿qué importa? ¿Por qué no abrimos las iglesias? ¿Por qué no abrimos el culto? Si confiamos en Dios, no es así de fácil. Sí confiamos en Dios, pero bien sabemos que el mal nunca nos va a faltar, nunca nos va a faltar, que las pruebas nunca nos van a faltar, las persecuciones, el sufrimiento, el dolor, y que tenemos que enfrentarnos a Él, porque si el Padre del cielo dejó que su Hijo sufriera los tormentos de la cruz hasta morir, ¿por qué tiene que a nosotros impedirnos? Tenemos que enfrentar, ¿sí? Aquí es donde hay también ideas equivocadas, por eso también es la tendencia a recurrir a los brujos, a los magos, no sé, a los charlatanes, que nos ofrecen una salvación barata, una salvación fácil, que nos dicen, no te preocupes, tú te vas a curar, mira, ya te curaste, y a veces es un engaño, no se ha curado la persona. Nada más sintió un alivio psicológico, pero resulta que después vuelven a aparecer los síntomas y finalmente vamos a suponer que una persona se cure, que realmente es un engaño, sobre todo cuando recurren a este tipo de gentes. En realidad se puede curar,
Pero este brujo o esta bruja te van a liberar de la muerte. Tal vez te pueden alargar la existencia, pero nadie nos puede liberar de la muerte. Es una realidad que un día tenemos que morir, tarde que temprano. Y aquí lo importante no es si mueres antes o después, sino que realmente tu vida tenga sentido mientras estás en este mundo y hayas podido cumplir la misión que tienes encomendada. En este caso, Cristo Jesús cumplió su misión, ¿verdad? Que Él mismo asumió de parte del Padre y que de alguna manera vivió el drama de al final tenerse que enfrentar a la muerte como consecuencia porque ya hemos reflexionado que la muerte de Jesucristo es consecuencia lógica de la vida que llevó, porque se comprometió con los últimos, con los descartados, con los desterrados, con los marginados, porque por estar del lado del humano y romper las reglas o los esquemas de los que en ese momento dominaban, pues esa fue la consecuencia. Y la muerte de Jesucristo, pues no, para nosotros no es una desgracia. Asumimos que tiene este enfoque porque es real. Desde el punto de vista del mundo lo es. Pero vean ustedes, finalmente hemos de morir. Claro, no hay que tampoco desafiar a la muerte. No hay que ser temerarios. Cada quien con el discernimiento y con la responsabilidad que tiene, pues tiene que cuidar la integridad de su existencia. Ahora cuidar esta integridad muchas veces nos lleva a disminuir drásticamente la calidad de nuestra vida, porque nuestra vida no tiene una calidad si estamos encerrados como animales y estamos ahí como leones o gatos encerrados en una jaula. Pero finalmente a veces tenemos que sacrificarnos con tal de salvar nuestra integridad. Algunas personas tienen que salir a buscar el pan, otras personas realmente están confinadas. Sí. Nosotros estamos también cada uno en este dilema, pues que el Señor nos ilumine. Y ahora casi no les he entonado cantitos, pero pues ahora pues yo nada más les voy a entonar uno, porque me piqué aquí en esto, ¿verdad? Pero les voy a entonar un cantito. Pero antes del canto voy a dar saludos por aquí, a ver qué tenemos de saludos. Aquí alguien me está pidiendo amistad. Vamos a ver aquí la página de la parroquia. ¿Quién está? Ahora lo que voy a hacer es que voy a saludar también sobre todo a quienes por primera vez se conectan. Claudia Bustos, saludos Claudia Bustos Pimentel. Dígame de dónde se conectan. Algunos sé porque los conozco más o menos, pero otros no. Sí, algunos me dicen saludos desde Estados Unidos. Y aquí también me comentan que está Gilo, saludos Gilo. Y también que está Mac Corcal, saludos también. Vicky Moreno, buenas noches. Dios los bendiga a todos. Vuelvo a repetirles, siempre aquí me aparecen únicamente las personas que saludan, las que me dan like, luego me cuesta trabajo ver aquí, ¿verdad? Saludos a Sujei, que comparte el video, Sujei, mi comadre Sujei, a José Luna, de allá de también de allá de Cárdenas, a quien tenemos Patricia Castañeda, saludos, López Mancillas, saludos, a quien más tenemos, bueno, pues por aquí tenemos todos estos. Discúlpenme los que no me aparecen, porque yo sé que muchos comparten la página, ¿verdad? Y la comparten
Y pues me da mucho gusto que la compartan porque así llegamos a más. Y siempre están los anuncios de cajón que tenemos que hacer, ¿verdad? 3 veces compartido, me dice aquí. A ver, vamos a ver. Humberto, aquí tenemos a Humberto también. Y a María Frausto. No se olviden de suscribirse a mi canal. Tengo muy poquitos suscriptores. Mi canal en YouTube llamado Espiritualidad del Desierto. Tengo apenas 55 suscriptores. En mi página de Facebook tengo 1100 suscriptores y en la parroquia son más de 2000. Pero en la del desierto casi no. Por favor, suscríbanse. Se llama Espiritualidad del Desierto, canal en YouTube. Den like, activen la campanita. Y ya saben lo que les deseo de verdad, de todo corazón, a todos los que me escuchan. Y vamos a tonar un cantito por lo que me decían. A ver, uno que no haya cantado. Considerando que lo que les decía como conclusión, que Dios nos ha dado el poder, para todos los que se preguntan, ¿y por qué Dios no hace nada? Dios te creó a ti, me creó a mí. En vez de juzgar y de criticar, hagamos algo. Cada uno de nosotros, no se comparen. Hay personas que hacen más, otras menos, pero lo importante es que estemos haciendo algo para contribuir a un mundo mejor. Y en ese sentido, hazme un instrumento de tu paz, es lo que le vamos a pedir al Señor. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve esperanza por doquier. Donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena gozo en ti, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar. Ser atendido, sino yo entender. Ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Es perdonando que nos das perdón. Es dando a todos como tú nos das. Muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser entendido, sino yo entender. Querer ser consolado, sino consolar. Ser amado, sino yo amar. Les comparto que siempre cuando voy a transmitir me cuesta trabajo empezar. Es como cuando me meto a nadar. Siempre me cuesta trabajo echarme el clavado. Yo me echo un clavado cuando voy a nadar, pero lo pienso mucho. Y ya cuando estoy en el agua, ya no me quiero salir. Igual así, cuando voy a empezar a transmitir, lo pienso mucho y ya, cuando estoy transmitiendo, me siento como pez en el agua. Y le doy gracias a Dios, gracias a ustedes que me siguen. Compartan, por favor, denme like, suscríbanse al canal de YouTube titulado Espiritualidad del Desierto. Bueno, me despido con la bendición. Les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Entonces también, que pasen buenas noches y que descansen.
Adiós.